Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en este momento le damos las gracias por darnos el privilegio de poder dirigirnos a una audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Amén. Gracias, Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder presentar su santa palabra en estos momentos. Pedimos su bendición, pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que dirija esta programación y que sea el Espíritu Santo que toque los corazones, el entendimiento, las mentes de nuestros queridos amigos y hermanos que están escuchando este programa en el día de hoy. Amén. Pedimos, Padre Santo, de que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos muestre cuál es la verdad para este tiempo del fin. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi hermano Jan, cuando tú decías ahí en la oración, nuestra audiencia, estaba pensando, hoy día con tanta tecnología, y este programa, para la gloria de Dios, se está presentando por televisión, a través, mundialmente, prácticamente a través de Estados Unidos y América Latina, por radio, Amén. Por YouTube, en el canal que pueden verlo o escucharlo a su conveniencia, yendo a el Evangelio Eterno, o la voz del Evangelio Eterno, mejor dicho, la voz del Evangelio Eterno, y pueden escucharlo ahí. Y también pueden seguirnos por internet, como mucha gente lo hace, ¿no? Así que hay una serie de vías que el Señor ha provisto. Amén. Para nosotros presentar esta verdad. Ahora, estas verdades, pero hay algo interesante. Yo quería que compartamos hoy. Y esto creo que lo hemos hablado con otros hermanos en otros programas, pero nosotros vamos a presentar, vamos a tratar un tema que es, yo creo, de vital importancia que lo entendamos. Que tiene que ver con la enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Creo que no es secreto para la gente saber o entender que Satanás, desde los tiempos remotos, desde que el hombre fue creado, vemos en el libro de Génesis, Satanás llevó a nuestra primera pareja, Adán y Eva, a romper la ley de Dios. Y yo quería preguntarte, mi hermano Jan, ¿por qué será que Satanás se ha empeñado tanto en que no solamente él con sus ángeles violaran esa ley, sino también prácticamente toda la humanidad? Definitivamente, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que la base del gobierno de Dios es prácticamente su ley. Muchas personas quizás no entienden ese concepto bíblico. En el Salmo 89, por ejemplo, el versículo 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dos palabras claves allí en ese versículo 14 del Salmo 89. Justicia y juicio, dice que son el cimiento de tu trono. O sea, la base del trono de Dios es justicia y juicio. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y hacemos un escudriñamiento bien detallado de esas dos palabras, vemos que la justicia, cada vez que la Biblia habla de la justicia, la relaciona con la ley moral de Dios. Sí, yo estaba pensando precisamente en el Salmo 119. Sí, 172. Sí, léalo, por favor. O yo lo tengo aquí, déjame leerlo. Dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén, así es. Déjame hacerte una pregunta. De acuerdo a este texto y otros más que podemos buscar
¿cuántos de los mandamientos son justicia? O sea, justos, son correctos, son rectos y son eternos. Todos. Dice ahí todos, los 10. Ahí mismo en el mismo Salmo, 119, pero el 151 y 152, los versículos, si usted lo podía leer, por favor. Sí, con mucho gusto. El Salmo 119 y el versículo 151 dice lo siguiente: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Amén. Y el versículo 142 del mismo Salmo, 119, tu justicia es justicia eterna. Amén. Y tu ley, la verdad. O sea, la Biblia está relacionando prácticamente la justicia de Dios con su mandamiento. Por eso decía justicia y juicio. La palabra juicio, pastor, el apóstol Santiago la relaciona, si vamos al libro de Santiago, con la ley de Dios. Exactamente, con la ley moral de Dios. Dice Santiago, capítulo 2. Versículo 12. Versículo 10 al 12. Exacto, lo leemos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. Entonces, ¿de qué ley está hablando Santiago? De la ley moral. De los 10 mandamientos. Por supuesto. También dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces el versículo 12 dice, así hablad y así haced. O sea, haced quiere decir que tenemos que obedecer, obrar, como los que habéis de ser juzgados. O sea, ahí está el juicio. Exactamente, por la ley de la libertad. Esto es muy importante que entendamos porque como hemos también compartido en varios programas, creemos, de acuerdo a las profecías bíblicas, en Apocalipsis 14, 6, 7, por ejemplo, dice que la hora del juicio ha llegado. O sea, la razón por la cual vemos tantas calamidades, tantos terremotos, tantos desastres, tanto creado por Satanás en la naturaleza, como también instigado por el mismo enemigo, por agentes humanos, tristemente, ¿no? Así es. Tanto caos, violencia que vemos por donde quiera. Ahora, esa no es otra cosa que el cumplimiento de estas palabras. Y en este tiempo en el cual vemos que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra, es cuando esa ley debe ser magnificada, levantada. Amén. Que Así es sinónimo también de qué cosa? De juicio y justicia. Romanos 7:12, también el apóstol Pablo, mientras usted lo busca, quiero mencionar, bueno, trajimos también a Santiago, porque alguien me decía hace unos días apenas, me decía, me encanta su programa, sin embargo, ustedes siempre tratan versículos del Antiguo Testamento. Me gusta cuando ustedes traen los del Nuevo Testamento. Y yo le pregunté a esa persona, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta toda la Biblia? Y supuestamente este señor se le ha enseñado una teoría muy errónea, que según él, los versículos o la fuente del Antiguo Testamento ha sido, no hay que leerla, no hay que escucharla, porque ya eso fue clavado todo en la cruz del Calvario. Imagínense, quizá podemos tomar unos segundos aquí, hermano Jan, para ayudar a tanta gente que han sido engañada. ¿Por qué esa teoría es falsa? De que el Antiguo Testamento ya no tenemos que leerlo, no tenemos que escucharlo. ¿Por qué es falsa? Vamos a ver, desde el punto de vista de Jesús mismo. Bueno, Jesús mismo se refirió a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Bueno, ¿Te acuerdas? En San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, pero también porque Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. También en Lucas, cuando Cristo después de la resurrección iba caminando en camino a Emaús con dos de sus discípulos, ellos por supuesto en el principio no sabían que era Jesús, aquel que caminaba con ellos. Pero Cristo si quiere leemos esos textos rapidito, si usted me lo permite, Lucas capítulo 24 y el versículo 44. Cuando Jesús iba caminando con ellos le preguntaron a Jesús, él les preguntó a Jesús, ¿por qué
el versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ellos estaban turbados por lo que había pasado, por la muerte de Jesús, 2 días antes que había tomado lugar ese acontecimiento. Entonces, dice aquí, Jesús cuando se les acercó a ellos les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Les dijo Jesús a sus 2 discípulos en Lucas 24, 17. Entonces ellos le respondieron, tú eres el único en todo Jerusalén que no supo lo que sucedió hace un par de días atrás. Entonces Cristo más adelante les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces Cristo les dice a ellos lo que prácticamente estaba escrito de él en las profecías, en el libro de Moisés, en los Salmos y en el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento es una revelación, de acuerdo al mismo Jesús, de Jesús. Así es. De la vida, porque los eventos, todo estaba relacionado con ese gran sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario y también lo que él estaría haciendo aún después de la resurrección. Es correcto, pastor, porque el versículo 27 de Lucas 24, Jesús dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y las únicas escrituras que existían en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Amén. O sea, porque el Nuevo Testamento no se había escrito aún. Con mucho respeto, yo sé que mucha de esta gente escuchan este programa, lo ven por televisión, es simplemente ignorancia. Cuando se habla de esa forma, de que el Antiguo Testamento haya sido clavado, y todo esto, hermano Jan, y ustedes que me escuchan ahí, es una táctica más de Satanás para querer desacreditar la ley de Dios. Así es. Aunque está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El apóstol Pablo, de hecho, en el capítulo 15, escribiéndole a los romanos, a la iglesia cristiana de Roma, noten cómo dice allí, capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Espérate, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Lo que se escribió en el Antiguo Testamento, ¿para enseñanza de quiénes? Nuestra. Para ustedes y nosotros. Así hermanos. Yo sé que hay, otra vez, yo he escuchado predicadores que, quizás no han tenido la oportunidad de tener estudios bíblicos y se han hecho pastores por ahí, ¿no? Y la gente sencilla los escucha. Y le dicen, nunca el Antiguo Testamento, ya todo eso fue abolido. Y ellos repiten como el papagayo, la gente sencilla, a veces en su inocencia, lo que han escuchado de alguna persona, de un personaje que no tiene ni la menor noción de lo que es la Sagrada Escritura. Pablo sigue diciendo, escucha eso, capítulo 15, versículo 4. El apóstol Pablo dice, entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y ahí está en mayúscula, otra vez, las únicas escrituras que habían cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, era el Antiguo Testamento. Dice, tengamos esperanza. El apóstol Pablo mismo, déjeme darle un versículo más y vamos a continuar. Sí, señor. Porque esto es parte, esto es fundamental. Es parte del engaño de Satanás. Porque la Biblia dice, nos amonesta, lo vamos a leer, que él va a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y nosotros tratamos por la gracia de Cristo exaltar esa bendita, esa justa ley de Dios, como dice Romanos 7:12 también, que la ley de Dios a la verdad es santa, justa y buena. Amén, ahí está la justicia, ¿no? Así es. Y en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, ¿lo puede leer mi hermano, por favor? Sí, con mucho gusto. 2 Timoteo capítulo 3 Versículo y el versículo 16 nos dice, mas evita... No, 2 Timoteo 3:16. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios.
¿Cuánta escritura? Todas. Toda, no dice alguna, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. O sea, bueno, el versículo 17, por favor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente resalta la palabra justicia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros a través del estudio de la palabra de Dios aprendamos a escudriñar las escrituras y podamos aprender a cómo vivir una vida de justicia, o sea, una vida de obediencia a la ley de Dios. Usted me hizo una pregunta al principio, ¿por qué Satanás desde el principio ha odiado tanto la ley de Dios? Obviamente, nosotros a la luz de la Escritura, si vamos a Apocalipsis, capítulo 17, vemos un cuadro allí, pastor, diría capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12, y allí el cuadro que vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, vemos una guerra en el cielo, vemos una batalla en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, estoy citando Apocalipsis 12, versículo 7. Y el 8 dice, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y entonces, dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, Satanás desde un principio se rebeló en contra del gobierno de Dios. ¿Y cómo sabemos, pastor, de que el trono de Dios representa el gobierno de Dios? Porque ya leíamos en el Salmo 89, 14, que justicia y juicio son el cimiento, la base de tu trono. Pues permítame leer Salmo 103 y el versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué estableció en los cielos? Su trono. Volviendo al Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento ¿de qué? De tu trono. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, cuando la Biblia habla de trono, del trono de Dios, está hablando de su reino, está hablando de un gobierno. Sí. Pastor, ¿podrá haber un gobierno en esta tierra que no tenga leyes? Sí, claro que no, pero para complementar lo que usted acaba de leer ahí en la Biblia, en Isaías 14, fíjense las pretensiones de Satanás desde el mismo cielo, era sentarse en el trono de Dios. Correcto. Pero en desobediencia. Exacto. Él quería darle lo que se escucha mucho hoy día, frecuentemente, un golpe de Estado, por así decirlo. Y para que alguien dé un golpe de Estado, tiene que ir contra el gobierno de una autoridad, ¿no? En este caso, la autoridad de Jesús, de Dios. Note cómo dice ahí Isaías 14, 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Mi trono. Él pretendía tener un trono y sentarse por él, ocupar el trono de Dios. O sea, ya vimos que el Salmo 103 nos decía que el trono de Dios está relacionado con su gobierno, con su reino. O sea, Satanás quería establecer su propio gobierno porque estaba en contra del gobierno de Dios, cuya base de ese gobierno es la ley moral. Las leyes de Dios. Así es. Por eso el gran engaño de Satanás ha sido, desde aquel entonces hasta nuestros días, mis amigos, es ¿qué cosa entonces? Es tratar de invalidar, de llevar a los seres humanos a violar, a romper esos 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, claro, que se refiere al día en que el Señor creó, descansó de toda su obra creativa. Satanás tiene dos extremos, Pastor Pérez, amigos y amigas que nos están sintonizando en estos momentos. Al mundo impío, Satanás lo lleva a transgredir la ley moral de Dios abiertamente. ¿Qué es lo que vemos hoy en el mundo? Matando. Muerte, asesinatos, robos, adulterios, en fin, todo eso. O sea, el mundo impío, el mundo que no tiene temor de Dios,
Satanás los lleva a violar la ley abiertamente. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Al mundo supuestamente cristiano y religioso le dice que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz, Sí. que ya no hay que guardarla. O sea, logra, yo me sonreí, perdonen, esto es algo muy sagrado, esto es algo muy serio, porque lo que Satanás logra de un lado, con el mundo impío, como usted lo pone, con el mundo llamado religioso, también lo está logrando de una forma tan engañosa, óigame, que aparentemente es difícil de discernir. Y a otro gran grupo, sector de la llamada cristiandad, también le ha enseñado que no, que la ley de Dios es sagrada, pero que ellos tienen el poder para cambiarla. En el caso del catolicismo romano, vamos a hablar claro aquí, ¿no? Ellos mismos dicen en sus fuentes que se publican constantemente, de que la iglesia tiene el poder para cambiar la ley de Dios, pero que es sagrada, pero ellos sí tienen el poder de cambiarla, según la profecía de Daniel 7:25. Bueno, si ellos tienen el poder para cambiarla, entonces tienen el poder para cambiar el gobierno de Dios también, porque precisamente la ley de Dios es la base de su trono, es la base de su gobierno, y por eso es que Satanás se revela en el principio, se revela en contra del gobierno de Dios, ex expulsado del cielo, como leímos en Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9, pero el versículo 9 me llama mucho la atención, Pastor Pérez. ¿Por qué? Porque dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, todos nosotros lo sabemos, dice, el cual engaña no a un grupo en específico, no a unos cuantos, sino que engaña al mundo entero. Y entonces Satanás le ha hecho creer al mundo, tanto impío como el llamado cristiano. Exactamente, tanto al mundo impío como al mundo llamado religioso o cristiano, de que la ley de Dios no tiene relevancia en este tiempo en que nos estamos viviendo, de que no hay necesidad de guardarla porque ya Cristo la clavó en la cruz del Calvario, mientras que el mundo impío la sigue violando abiertamente. Esas son las dos caras de esta moneda, y en esa gran controversia estamos envueltos nosotros en este momento. Tú sabes que hay un tercer grupo también, aunque más reducido. Otro grupo enseña de que la ley de Dios ni el papado la puede cambiar, no fue clavada en la cruz, pero que es tan y tan perfecta, tan y tan sagrada, que es imposible que nosotros podamos obedecerla. Óigame, por eso dice allí Apocalipsis 12:9, que engaña al mundo entero. Exacto. Ahora, ¿cuál debía, hermanos? Es cierto que nadie, ningún ser humano, puede guardar la ley de Dios por sí solo. Es a través de esa gracia regeneradora, amén, amén, transformadora, a través de la cual podemos nosotros, a través de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios, ser obedientes a la ley de Dios, esa ley de Dios. Porque que es justa, es justa. Así que es. es santa, es santa. Que es perfecta, es perfecta. ¿Verdad? Y nosotros solamente a través de la gracia de Cristo, agarrado de Jesús, es que podemos nosotros llegar a ser hombres y mujeres obedientes a esa ley. Pablo en Filipenses 4:13 lo dijo claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo podemos guardar la ley de Dios. Sin Cristo, dijo Jesús en Juan capítulo 15, nada podéis hacer. Eso es cierto, ¿no? Pero agarrado a Jesús, todo lo podemos en Cristo. Gloria a Dios. E inclusive ser obedientes a esos 10 mandamientos que Dios nos ha dado. Vamos a continuar, vamos a ir continuando acá. Bueno, Apocalipsis 12:17, pastor, hay un versículo muy clave, muy importante. Esperamos de que nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos puedan tomar nota de cada uno de estos textos, para que así los puedan escudriñar en sus respectivas Biblias. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la mujer en profecía bíblica, como ya lo hemos explicado muchas veces a través de este programa, y muy pronto, pastor, vamos a traer una serie
muy importante que la hemos titulado La mujer y el dragón. Muy bien, muy bien. Así que la mujer en profecía bíblica representa a la iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el remanente de esa mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. O sea, pastor, el dragón está irado con una iglesia en específico en el tiempo del fin. ¿Y por qué está irado con esa iglesia? Porque esa iglesia sí puede guardar los 10 mandamientos. O sea, ese remanente. Ese remanente, esa mujer de Apocalipsis 12, 17, el remanente de esa mujer sí va a guardar esos 10 mandamientos. Y como Satanás odia tanto esa ley, porque es la base del gobierno de Dios, entonces va a perseguir y va a hacer guerra contra ese remanente en específico. Amén. En el tiempo del fin. Sí, otro engaño que, perdóname, que necesito desenmascarar aquí, es que se le está diciendo a mucha gente humilde, sencilla, pero que no han tenido quizás la oportunidad, no se le ha dado la oportunidad de estudiar la Biblia por sí mismos, se le enseñan todavía en pleno siglo que estamos viviendo, ¿no? En este tiempo todavía, que debiera haber que todo el mundo en los teléfonos, en internet, la Biblia está por donde quiera. Así es. Pero se le está enseñando a la pobre gente humilde, sencilla, que nosotros lo que leemos aquí es una Biblia arreglada por esos protestantes. Yo traje conmigo, aquí en los estudios, como lo pueden ver, lo que estarán viendo este programa por televisión, lo que estarán oyendo el programa por radio, lo podrán escuchar. Tengo aquí conmigo una Biblia que todavía conservo desde que asistía al seminario católico, la Biblia católica Nácar Colunga. Usted leyó Apocalipsis 12, 17. Así es. Mírelo, en una Biblia, como le llaman ellos, protestante. La Biblia Reina Valera, creo que la suya. Sí, esta es Reina Valera, pero esa es católica romana. Sí. Okay. Léase, por favor, el mismo versículo. Cómo no, con mucho gusto. En esta Biblia católica, apostólica y romana, la versión es Biblia Nácar Columna. Es una Biblia muy, muy conocida en el mundo católico romano. Y dice Apocalipsis 12, 17, en esta versión dice, se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una pregunta, la Biblia suya decía que guardan los mandamientos de Dios. Sí. Esta dice lo que guardan, ¿qué cosa? Los preceptos de Dios. ¿No es lo mismo? Es correcto, es lo mismo, son Entonces, sinónimos. ¿por qué se le enseña a la gente humilde, gente a veces que otra vez, que no han tenido oportunidad de estudiar quizás, aunque no importa cuán humilde sea un ser humano, todos podemos estudiar la Biblia. Usted no tiene que ir a una universidad, a ningún seminario para estudiar la Biblia. De hecho, conocemos personas que han aprendido a leer precisamente estudiando la Biblia. Amén. Así que no hay excusa que usted diga, bueno, es que yo no tengo la preparación que ustedes tienen, académica. No. El personaje más humilde, cuando digo humilde, menos educado, de menos letra, puede darse cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, es la misma. Cuando un clero, o sea quien sea, le quiera decir a usted algo diferente, créame, es porque está siendo guiado por el dragón. Y está queriendo engañar a la gente. Por eso es que Jesús en Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Juan 17:17. Amén. O sea, si queremos conocer la verdad, como usted dice, Pastor Pérez, tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Y usar la Biblia con discernimiento. No tiene que leer todos esos comentarios que se hacen al pie de la nota de cada página. Nota de página, exactamente. Nota de página, porque ahí es donde se confunden a la gente, ¿no? Exactamente. Ok, perdona que estoy haciendo varias aclaraciones. Esas aclaraciones. Porque siendo que estamos estudiando la enemistad de Satanás contra la ley de Dios, y el término ley no solamente es los 10 mandamientos, como sabemos. La ley de Dios es la palabra expresa de Dios también. Así es. Las santas escrituras. Porque como dice Isaías 28:13, es mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón. Obviamente. Un poquito aquí y un poquito allá.
Eso, obviamente que Satanás odia no solo la ley de Dios, sino que odia todo lo que tiene que ver con Dios. Amén. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Con la revelación de Dios para Exactamente. nosotros, ¿verdad? Y exactamente, y odia también la palabra de Dios. ¿Por qué? Volvemos y lo reiteramos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. En otras palabras, Satanás quiere esclavizarnos en el pecado. Quiere mantenernos en esclavitud, en abyecta esclavitud. Y una de las formas que trata de hacer eso es quitándonos, arrebatándonos, así, tratando de hacer la palabra sagrada nula. Ya bien sea a través por la fuerza, como lo hizo En la Edad Media. en la Edad Media, a través de la misma institución católica romana, a que la gente eran perseguida si le encontraban a un pedacito de Biblia, ¿no? Eran sentenciados a muerte. Muchos eran quemados vivos por eso. Hoy día se la está quitando a través de la fe. Es triste escuchar a personajes que se llaman religiosos, líderes, decir, no, pero la Biblia no todo es literal. No hay que tomarla tan en serio. Tan a pecho. No hay que ser fundamentalista, un fundamentalista bíblico en la palabra. Son peligrosos. Dijo no hace mucho nuestro amigo Francisco, desde este Vaticano. Que eran ¿Cómo podemos decir que alguien que se adhiera a la Biblia sola, es una persona peligrosa? No, definitivamente Por el favor. mayor fundamentalista que ha existido en este mundo ha sido Jesús. Imagínense. Porque Jesús cada vez que él hablaba decía, escrito está. Amén. Así que- Entonces Jesús era un peligroso, ¿no? Sí, no, definitivamente. Bueno. Pastor Pérez, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Y para realizarlo, se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. ¿Y cuál fue esa lucha en la tierra? Bueno, engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente ¿qué? El mismo. ¿Por qué usted acaba de ahí de decir que ya bien sea transgrediendo toda la ley o uno solo de esos preceptos? O descuidando uno de esos O preceptos. descuidando uno de esos. ¿Acaso está en la Biblia de que si usted cumple toda la ley pero viola uno, Se hace es hecho culpable de todo? Por supuesto, en el libro de Santiago, lo podemos leer rápidamente. Tomen nota de esto, nuestros amigos y hermanos, porque esto es muy importante. Este es otro engaño muy sofisticado Así es. de Satanás. Él dice, sí pueden guardar todo, pero uno por lo menos ha sido clavado en la cruz. O ya no es válido, O ya no es válido. porque ha sido cambiado. Sí, así. Dice Vamos a leer. Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay burladores también, burladores que Satanás ha levantado sin ellos darse cuenta. Que te dicen, bueno, entonces usted tiene que guardar las 600 y tantas leyes que habían en el canon judío. Estaba hablando ahí de No, eso, por Santiago. supuesto que no, porque el versículo 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Entonces estaba hablando de qué ley? De la ley moral, sus 10 mandamientos. De la ley que fue escrita con el dedo de Dios. Así es. Déjame preguntarte, mi hermano, ¿cuál ha sido el mandamiento que Satanás ha querido desaparecer de esos 10 mandamientos? Satanás odia toda la ley moral de Dios completa, desde el primero hasta el número 10. Pero el que más ha querido él hacer desaparecer de la mente del ser humano es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la adoración a Dios en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Porque tiene que, te hago la pregunta, porque si tú buscas un catecismo católico, te van a presentar que el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Así es. Y eso lo vamos a ver más adelante Más durante adelante. El desarrollo de este programa. Así Bien, que ok. las personas que nos están escuchando, sí, no se lo pueden perder. Llamen a sus amigos, familiares, a sus ministros, para que todos podamos seguir creciendo
en esa gracia, ¿verdad? Amén. Maravillosa de Cristo Jesús. Así es. Crecer en gracia significa tú entrar en esa obediencia a través de la fortaleza y la sabiduría y el discernimiento que solamente Cristo puede darte. Amén, así es. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Eso es lo que él ha hecho durante todo el tiempo, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Y el último gran conflicto, amigos y hermanos que están en sintonía de este programa, entre la verdad y el error, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. O sea, en la gran controversia en el tiempo del fin, pastor, va a girar en torno a la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque así empezó en el cielo. Así es, y así va a terminar en esta tierra. Y así termina, ¿no? Así es. La gran controversia comienza en el cielo con la violación de la ley de Dios. Y la gran controversia termina en esta tierra también con la anulación de la ley de Dios, cuando en este país de Norteamérica se levante una imagen a la bestia, que eso vamos también a estudiar muy pronto en este programa. Claro, claro. Obviamente es un ataque directo en contra de la ley moral de Dios. Y que el mundo entero va a seguir los pasos de Norteamérica, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver. Y en esta batalla estamos entrando ahora prácticamente. Es por eso que estamos trayendo estos programas para beneficio de nuestros queridos amigos y hermanos. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición, que eso es lo que tristemente, Pastor Pérez, está siguiendo el mundo hoy. El mundo religioso va en pos de las fábulas y de la tradición. Se ha querido exaltar la tradición Por encima de la palabra exactamente de Dios. Y eso ha sido objeto de gran preocupación, o debiera ser objeto de gran preocupación para aquellos que decimos ser estudiantes de la Biblia. Yo digo esto porque mucha gente simplemente son víctimas de los sistemas religiosos. Y por eso este programa es un llamado constante, a ir a la Biblia y a la Biblia sola. Ese fue el error que cometió la nación judía en los días de Jesús. Claro. O sea, exaltaron la tradición por encima de la ¿qué? De la obediencia verdadera a la ley de Dios y al mensaje de la palabra de Dios. Y por eso Cristo tuvo que decirle, en vano me honran, en vano quieren adorarme, guardando como mandamiento enseñanzas y doctrinas de hombre. Así es. Así que hay que tener mucho cuidado, nuestros amigos, con todo esto. Ahora, hermanos, mi hermano Jan, déjame hacerte, porque la definición en sí, o sea, estamos hablando de la transgresión de la ley de Dios, pero la Biblia le tiene un nombre específico a la transgresión de la ley de Dios. Esa transgresión de la ley, sea uno o dos o 10 o todo, hay un nombre, hay una definición. ¿Cuál es la definición de la transgresión de la ley de Dios? Es muy importante la pregunta que usted hizo, pastor, porque la Biblia, cuando nosotros queremos saber cuál es la definición que da la palabra de Dios para lo que es pecado, ¿verdad? No necesitamos recurrir a una enciclopedia o tal vez a un diccionario de la Real Academia Española. La mejor definición para pecado lo da la misma Biblia. Amén. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Amén. Y hay otro texto, pastor, que lo leo rapidito en 1 de Timoteo, el capítulo 2, o usted si usted desea leerlo, 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 14, ahí habla de lo que es transgresión. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea, en violar la ley de Dios. Exacto. ¿Okay? O sea que nosotros vemos que la ley de Dios tampoco empezó en el Sinaí, como a muchos también quieren enseñar. Si
la ley de Dios hubiese empezado en el Sinaí, como se quiere enseñar muchas veces, entonces Adán y Eva no hubiesen cometido la transgresión, no Así hubiesen es. pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es correcto, y la transgresión de la ley de Dios, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos, es importante que ustedes noten y tomen nota de esto que estamos diciendo, porque Satanás ha hecho creer al mundo religioso estamos Sí, sí, hablando, sí, sí. porque Satanás sabe de que el mundo impío está en abierta rebelión contra la ley de Dios. Y lo tiene en sus manos. Exactamente, o sea, él no se preocupa por ese grupo, él se preocupa, él enfoca su ataque Y sus engaños. sobre aquellos que dicen ser cristianos, Ajá. aquellos que dicen ser religiosos. Porque dice aquí la palabra de Dios que pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, lo acabamos de leer. Pero dice la Biblia en Romanos 6:23, la primera parte, dice, porque la paga o la recompensa del pecado es La muerte. muerte. O sea, yo no sé si, pastor, si las personas que nos están escuchando en esta hora están entendiendo este concepto. Satanás ha engañado tanto al mundo cristiano hoy que le ha hecho creer de que ellos por transgredir la ley de Dios van a ir al cielo. Y que están viviendo en gracia, Exacto. bajo la Bi- gracia de Cristo. Correcto. La Biblia dice claramente que la transgresión de la ley de Dios es pecado. Y que el pecado es y el muerte. pecado es muerte. O sea, muerte física y muerte eterna. Ah, eso es lo que te iba a decir. Ujú. Muerte eterna, que es lo más doloroso. Porque el que muere en Cristo Jesús está durmiendo. Está esperando, dice el apóstol Pablo, aquel grandioso día cuando Cristo venga y lo despierta de los sepulcros. Pero el que muere en pecado, transgrediendo la ley de Dios, murió eternamente. Así es. Y esa es la muerte que debemos de huir, ¿verdad? Leíamos en Apocalipsis 12:9 que Satanás engaña ¿a cuántos? A todo el mundo. Al quiere mundo engañar. entero. Mire qué tan astuto es Satanás, Pastor Pérez, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos, que Satanás le ha hecho creer al mundo que si usted o la persona es transgresora, no va a morir. O sea, va a alcanzar la vida eterna. Pero Satanás nunca le enseña al mundo, o no le dice al mundo religioso o al mundo cristiano, no le dice, por yo ser desobediente y por ser transgresor a esa ley, es que fui expulsado del cielo. Y voy a ser destruido muy pronto para Exacto, siempre. eso no lo enseña Satanás. No, claro. Eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. En Romanos 6:16 nos dice lo siguiente, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea del pecado para qué? Para muerte. Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ok, aquí hay algo muy importante entonces. Nosotros, siguiendo los engaños de Satanás, ¿no? Se le está enseñando a la gente que porque ya Cristo murió por nosotros, estamos bajo la gracia, ahora somos libres de guardar la ley de Dios. Dicen ellos que no tenemos que guardar la ley de Dios, no tenemos que obedecerla. Pero es todo lo contrario a lo que Pablo está diciendo. Si tú te haces un transgresor de la ley de Dios, tú estás sometido en el pecado, ¿pero para qué? Para muerte. Para O sea, muerte. si tú estás transgrediendo algún mandamiento, abiertamente, hermanos y amigos, dice la Biblia, dice Pablo, la palabra de Dios, que tú estás siendo un esclavo, un siervo de la desobediencia. ¿Y eso te va a producir qué cosa? Muerte. ¿Pero qué tipo de muerte está hablando Pablo allí? Muerte eterna. Muerte eterna. Ahora, fíjense, si nosotros nos sometemos, somos siervos de la justicia, siervos de Jesús, obedecemos los mandamientos de Dios. Dice Pablo también que seremos, ¿qué cosa? Vamos a tener vida eterna. Amén. Porque a través de esa justicia de Cristo, la justicia de Cristo implica no solamente el perdón, implica también redención. Amén. Y Así parte es. de la redención es hacer de hombres y mujeres pecadores, perdidos, vendidos a la muerte eterna, a ser hombres y mujeres santificados Amén. para una vida eterna. Gloria a Dios. Por ejemplo, el último libro de Apocalipsis, 22:14, léalo por favor.
porque es todo lo contrario de lo que se está enseñando hoy. Dice Claro. la Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida Ok. y para entrar por las puertas en la ciudad. Ok, allí dice la Biblia que son bienaventurados aquellos que guardan los mandamientos. ¿Para qué? Para tener acceso a qué cosa. Derecho al árbol de la O sea, vida. vida eterna. Vida eterna. Lo contrario, dice Pablo allí, si nosotros permanecemos en transgresión, eso es el pecado y eso nos va a llevar a qué? A la muerte. A la muerte. Vale la pena aclarar, pastor, Creo que hasta un niño lo puede entender. así que en muchas de nuestras versiones modernas en español dice bienaventurados los que lavan sus ropas. Esa es una mala interpretación, una mala traducción. La versión antigua de Reina Valera, Casidoro y Cipriano de Valera dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y también en el original griego Eso iba a también dice bienaventurados los que guardan sus Amén. mandamientos. Bien. Ok, hermanos, entonces ya hemos hablado de por qué fue expulsado Satanás del cielo. Ya también hablamos de cuál es la base del gobierno de Dios. Es un engaño entonces cuando ustedes escuchen por ahí a esos personajes haciéndole creer que van para el cielo tan solo porque creen en Cristo. O también se les enseña, bueno, como ya Cristo lo guardó por mí, yo no tengo que guardarlo. Eso no es lo que la Biblia enseña, mis amigos. Eso no es. La base del gobierno, entonces, ya habíamos hablado. Exactamente. La Biblia habla de un trono, el trono de Dios. Exactamente. También, según de Samuel 7:13, por favor, si usted lo puede leer. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Se estaba refiriendo a Salomón, Ajá. que iba a edificar esa casa y dice que iba a firmar para siempre el trono de su reino. Amén. O sea, ese gobierno que Dios tiene en el cielo. Amén. Imagínense, pastor, pensemos por un momento, Dios teniendo un gobierno en el cielo y sin leyes, sin ley, que rija o que gobierne, valga la pena la redundancia, ese gobierno o ese reino. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que esa ley moral, como decíamos en el Salmo 89:14, es la base, el cimiento del trono o del gobierno de Dios. Y cuando Satanás se revela en contra del gobierno de Dios, como usted dijo al principio, quiso, en términos modernos, quiso dar golpe de estado a ese gobierno y establecer su propio trono, como lo leímos en Isaías 14, significa, queridos amigos y hermanos, de que Satanás quiso establecer su propio gobierno, porque no estaba conforme y no estaba de acuerdo con el gobierno de Dios, y mucho menos con su ley. Quiere decir que todos aquellos que se rebelan a la ley de Dios en uno de esos preceptos están siguiendo ¿qué cosa? Están siguiendo, mis amigos, están siguiendo al gran apóstata, Así es. a Satanás, y Satanás le está haciendo creer que están siguiendo a Jesús. ¿Qué gran engaño, no? Bueno, decía Apocalipsis 12:9, engañará al mundo entero. Wow. En el mismo salmo. Por eso, perdón, pastor, por eso es que Satanás odia a un remanente en el tiempo del fin. Porque ese remanente nunca pudo ser engañado. Por eso es que Satanás lo odia tanto. Exalta la ley de Dios. Exactamente. Guarda los mandamientos de Dios, no a través de su fuerza, sino a través de la gracia y de la fuerza, la fortaleza que podemos recibir todos de Cristo Jesús. Amén, Salmo así es. 45, Y 6. el versículo 6 nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Óigame. Y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este es un maravilloso texto bíblico, pastor. Tiene un caudal de enseñanza, solo un texto bíblico, Salmo 45 y el versículo 6. Pastor Pérez, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a usar este programa? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a usar este momento para decirle al mundo allá afuera que nos está escuchando o que nos está mirando y decirles que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Al decir o enseñar eso, como muchos hoy están enseñando, estamos diciendo entonces que el trono de Dios, que representa su gobierno, ya no es eterno. O era algo temporal. O pasajero. O pasajero. No, es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque dice, tu trono, oh Dios, es eterno.
Si el trono de Dios, amigos y hermanos, es eterno, si su gobierno es eterno, entonces ¿cómo yo puedo enseñar de que su ley terminó cuando Cristo murió en la cruz? Sí, o sea, yo creo que la gran parte es otra vez por la ignorancia en las escrituras, ¿no? Porque sí, pues es cierto, antes que otros se lo lean, ¿por qué no se lo leemos nosotros, no? Hay un texto que Pablo, como diría el apóstol Pedro, tengamos cuidado, muchos indoctos tratarían de torcer las escrituras para su propia perdición, ¿no? Esas son las palabras que usó Pedro, ¿no? Y en el libro de Colosenses sí se habla de cierta ley que fue clavada en la cruz, pero no tenía nada que ver con los 10 mandamientos. No, por supuesto. No tenía nada que ver. Y antes que algún por ahí que se llaman ministros se lo lean a ustedes, se lo vamos a leer nosotros, ¿no? Sí, porque la gente escucha, van a los ministros, en vez de buscar la Biblia, ellos van a sus ministros, y el ministro se dan cuenta que los ministros mismos han sido engañados. Así es. Por sus mismas instituciones. Y el ministro dice, muchas veces escuchamos que dice, no, yo no puedo salirme de lo que la madre iglesia me enseña, de lo que mi iglesia me ha enseñado. No, por favor, sea ministro, sea laico, usted busque la palabra de Dios. Note como dice aquí el apóstol Pablo, bueno, para leer el texto y después vamos a analizar un poquito en estos minutos que nos quedan, hermano Jan. Ellos se refieren, le van a leer a ustedes a Colosenses 2:14. Léalo, por favor. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos van a sus ministros y ellos le leen este texto que usted acaba de leer ahí y salen corriendo y nos llaman y escriben y dicen, ustedes ya le tengo la prueba que ustedes no estaban enseñándonos toda la verdad porque mi ministro, mi pastor me leyó a Colosenses 2:14 donde dice allí que eso fue clavado en la cruz del Calvario. Por favor, vamos a ver el contexto aquí. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz del Calvario? De acuerdo al mismo apóstol Pablo. Note bien, versículo 8, empecemos. Léalo ahí mismo, capítulo 2, para ver el contexto de qué fue lo que fue clavado. Vamos a ver. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ok. Pablo está hablando aquí de tradiciones de los hombres. ¿Qué más? Filosofías y huecas sutilezas. Ok. ¿Qué más? El versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, versículo 11 de Colosenses 2, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el versículo 13. Y el versículo 13 de un Colosenses versículo 2. antes del 14. Sí, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pablo estaba hablando aquí de qué cosa, de esas leyes que tienen que ver con la circuncisión, de que eran ya, para ese tiempo ya eran tradiciones de los hombres, porque la circuncisión ya se había determinado que no tenía que ser aplicada para usted llegar a ser un miembro de la familia de Dios. El versículo 15. Brincamos el 14 porque ya lo leímos. ¿Okay? Exacto. Siga. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de sábado, luna nueva o días de sábado. De días. Está hablando ahí en plural. Días de fiesta y días de sábado. Ok, el plural, ¿verdad? Exacto. ¿De qué sábados y días de fiesta estaba hablando Pablo? Obviamente estaba hablando de las 7 fiestas judaicas o 7 fiestas judías, y cada vez que esa fecha de esa fiesta caía
Eso era un sábado ceremonial. Amén. Que después vamos a estudiarlo con más detalle. Allá en Levítico 23 encontramos 7 sábados ceremoniales que no tenían nada que ver con el sábado del cuarto mandamiento. Correcto. Por favor, mis amigos. Así que cuando algún señor o señora por ahí que se hacen pasar por ministros, por muy carismáticos que sean, no le creáis. Están hablando, Pablo estaba describiendo aquí algo que era la sombra de lo porvenir. Él mismo el versículo 17 lo decía allí, ¿no? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esos sábados, cada uno de esos sábados, es interesante, mi hermano Jan y ustedes que me escuchan ahí, cada uno de esos sábados ceremoniales prefiguraban. Era como un símbolo, una figura de algo que Cristo iba a realizar en el futuro. Así es. Interesante, ¿verdad? Así es. Así que sigan prestando atención a este programa para que nos sigan. También pueden seguirnos en YouTube, o ¿cómo se llama en español? YouTube. YouTube, así mismo. En YouTube. La página electrónica también, el evangelioeterno.org. Todo junto, ¿verdad? El Evangelio Eterno. O la voz del Evangelio Eterno. Y ustedes pueden ir ahí y bajar materiales, ver nuestros materiales. No hemos tenido tiempo aquí de presentárselos rápidamente, pero tenemos libros como ¿Qué pasa después de la muerte? El rapto secreto, que pueden ordenarlo. También el anticristo identificado. ¿Quién es el anticristo? Es muy importante que puedan adquirir todas estas literaturas y pueden distribuirla. También hay un libro muy maravilloso que lo hemos estado publicando, se llama América, el papado y las señales de los tiempos. Todo esto material en nuestro idioma nativo. Mis amigos, el tiempo nos ha llegado, tenemos que despedirnos. Como siempre les recordamos, en la misma emisora o el mismo canal, siempre sintonizando la voz del Evangelio Eterno. Mientras tanto, queremos decirle también a todos que el Señor sea quien nos bendiga y nos guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.